Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien. Si tengo un down, después darle las gracias a Dios por este bello día. Es un atardecer muy bonito, el sol está suave, la naturaleza brilla, todo está verde, la lluvia que Dios permite que caiga a temprano, ha hecho un trabajo. Fíjense cómo está todo esto verdecito, todo limpio. Gracias a Papá Dios, a quien ha dado la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, después de saberlo todos ustedes, me siento un poquito mal ahora aquí de la muela, te ven, soy natural, soy real, no tengo, como dicen por ahí, quiquilla o no sé, algo parecido, pero me gusta ser real, natural. El caso es que el tema de hoy que tenemos es muy importante para todo el mundo. Pidiendo a Dios que me ayude, cosa que es raro que yo diga esta expresión así, pero vamos a hablar del pueblo de Dios, algo muy delicado y algo que hay que tener mucha disciplina para hablar de ello. Sucede, todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que un país tan pequeño pueda soportar y resistir a tanta potencia a su alrededor? ¿Acaso conocemos la cultura, la costumbre y la protección divina que tiene el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no es una religión para seguirle su costumbre, no es una religión, es una nación moldeada, fabricada, hecha por el mismo Dios. Eso deja algo entredicho, ¿verdad que sí? Es un pueblo creado en la palabra, está así. Usted conoce la palabra de Dios, si la lee con entendimiento, se va a dar cuenta que fue el grupito de gente de todo lo que hay en el mundo, cuando toda la tierra se corrompió, que no, ya Dios por misericordia, por el plan que tenía para el hombre, porque lo creó, aunque lo dio en su corazón y se arrepintió de hecho el hombre, Dios sacó un grupito de personas a través de un patriarca para mantener su sueño de que el hombre le obedezca y le adore solo a él. Hablar del pueblo de Israel es hablar de la hija de Sión, es hablar de la niña de los ojos de Dios. Ahí está la palabra. ¿Saben por dónde voy? Entonces, ¿qué sucede? Después del diluvio, ya vimos que sucedió. Creo que pasaron 400 años. No había profeta. Jehová mira la tierra y cuando mira la tierra, le dolió en su corazón porque estaba totalmente corrompida. No había nadie que adorara a Dios, nadie. Todo el mundo estaba pata por hombro. Los descendientes de Caín y de Abel haciendo su lío, los descendientes de Noé haciendo su lío. Llega un momento que ya Jehová, por la misericordia tan grande y el amor que tiene el hombre, mira la tierra y ve a Abraham. En este caso era Abraham. En una de las regiones, o la región más corrupta que tiene la tierra en aquel entonces, que era Ur de los Caldeos, Caldea. Ahí estaban los hechiceros, los magos, los adivinos, la mayoría de los idólatras. Ahí se concentraba, esa región se concentraba todo. Abraham era hijo, creo que se llamaba Tarán, el papá, pues el Taré era el hermano. Y era un hechicero el papá de Abraham. Creía en todas aquellas tonterías que había en aquella región. Pero ¿qué sucede? Dios no miró lo que hacía su papá, lo que hacían los vecinos, el hermano, el tío. Dios vio algo diferente en Abraham. Entonces, le plujo llamarlo. Le plujo llamarlo. Es cuando dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dice la palabra que Abraham le escribió a Dios, le fue contado por justicia.
Una vez que Abraham deja todo, según la palabra, él lo dice con su báculo, con el bastón que tenía, era lo único que tenía, era su bastón. Era pobre. Lean la Biblia, se van a dar cuenta, era pobre. Salió con su bastón. ¿Qué sucede? Al Abraham creerle a Dios, Dios le hizo una promesa. Qué bella la promesa. Le dijo, haré de ti una nación grande, que no se van a poder contar como la arena del mar. Mira las estrellas. Se pueden contar. Sí mismo. Abraham tenía 75 años cuando eso. Abraham pensó, bueno, con 75 años. Pero él le creyó a Dios. En la naturaleza humana del hombre, todo lo que es divino, todo lo que es a través de Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El hombre, aún hablando con el mismo Dios, duda. Si no, pregunta a Zacarías, pregunta a Sara. Duda por su naturaleza humana, no es porque no cree. Es que hay cosas que son difíciles de hombre entender, porque las cosas espirituales son difíciles para el hombre carnal. Y este caso que estamos haciendo, este proyecto, está por ahí. ¿Qué sucede? Jehová le dice a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. A ver, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿Por quién alcanzamos nosotros misericordia y alcanzamos la vida eterna si le obedecemos a la palabra de Dios? Por la simiente que es Jesucristo, del linaje de David. Entonces, ¿qué significa eso? Dios, a través de Abraham, va a preparar un pueblo modelo, como él lo siempre ha querido que sea, pero él no obliga a nadie. Él tiene poder para ahora mismo cambiar el mundo entero y que haya una paz en el mundo que nadie se lo imagina. Pero dice la Biblia que el pecado trae su consecuencia y Dios no se puede violar a sí mismo. Si él quisiera que todo el mundo fuera santo ahora mismo, ¿sí o no, Leonardo? Pero ¿qué sucede? Dios no se va a negar a sí mismo, porque el pecado es sinónimo de maldad y la maldad está en contra del amor y Dios es amor. La guerra no es del amor, la dictadura no es del amor, la explotación del obrero no es del amor, la esclavitud no es del amor, la trata de personas no es del amor. Y les sigo diciendo cosas que el hombre hace para adinerarse, hacerse rico. No es del amor, es del pecado. No sé cómo es posible que te van a limpiar, eres sano sin pagar el precio del pecado. Te equivocaste. Entonces, ¿qué pasa? Dios eligió a Abraham para hacer su pueblo, él crear su pueblo. En la Biblia están las leyes y todo. Oye, el que lee Levítico y lo memoriza entero, tiene que tener 4 computadoras con 4.000 millones de gigas en la cabeza. Entender a Levítico, las leyes, pero ya era fácil. Todo eso yo lo creo para ser un pueblo modelo. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que Abraham tiene a Isaac, vieron el asunto cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede? Uno pensaría, le da el hijo y va a ser una nación de él y ahora dice que lo mate. Entonces, seguro que cualquiera pensaría lo mismo. Yo mismo lo pensaría en ese entonces. Pero una cosa piensa el hombre y otra, ¿quién la piensa, Leonardo? Una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. ¿Qué significa eso? Esa prueba por la que pasó Abraham, matar él mismo, degollar a su hijo, él mismo, y no negarse a Dios. Él no ve a Dios, pero ve a su hijo. Nada, él procedió. Y sucede que cuando ya él preparó todo, el Dios le pregunta, pa, pero yo veo la leña del altar, y yo veo todo aquí, toda esta red, y el cordero.
Wow, me engrifé. Bueno, mire, cuando dije la palabra cordero, como que sentí, no voy a decir que era la presencia de Dios, pero sentí una emoción tan grande que cualquiera diría eso mismo. ¡Pa! ¿Y dónde está el cordero que van a sacrificar? La respuesta de Abraham, ¿cuál fue, Leonardo? Dios se proveerá. Dios se proveerá. Una respuesta que nadie en el mundo podía imaginársela. No es fácil. Otro padre diría, pues yo no sé. No, oye, humanamente hablando, no había forma de responder esa respuesta para sacrificar a su hijo. Y cuando Abraham dijo, Dios proveerá o se proveerá, ¿qué pasó? Había un cordero enredado en una maleza. ¿Cómo llegó ese cordero ahí? Ese cordero que estaba ahí, en la maleza, es como cuando Cristo vino a la tierra, está en medio de un mundo de maldad. Cuando Cristo vino a la tierra, está en medio, Cristo se hizo esclavo, la gente lo sabe. Cuando vino Cristo a la tierra, el imperio romano tenía subyugado el pueblo de Israel. E incluso los fariseos mismos tenían una conexión de intereses económicos con los romanos. Por eso era que se hacían sus favores y tenían privilegios, porque la iglesia era rentable. E incluso Constantino se quedó con la iglesia y la transformó porque vio que había dinero. No se lo dije porque él quería salvar su alma, mentira. Entonces, ¿qué pasa? Abraham le cree a Dios. Nace Isaac. Lo vas a sacrificar. Y yo voy a poner un cordero. Se salva Isaac, porque Isaac, de Isaac era que iba a venir la nación. Isaac no podía morir, pero nunca en la mente de Abraham, en la mente había pasado que Dios iba a poner un cordero para que lo sacrificara en vez de a Isaac. Ahí empieza la historia, señores. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese cordero era un animalito irracional. Ese cordero quitaba el pecado temporal. Ese cordero no daba la salvación. Entonces, ¿qué sucede? De repente, empieza Isaac a tener otra generación. Llega Esaú y llega Jacob. Esaú y Jacob eran hermanos. Hubo uno que salió adelante y según la Biblia yo leí, Jacob le agarró la pata, una pata de Esaú, cuando iba saliendo del vientre de su madre. Oye, qué mensaje. Dice la Biblia que Jacob, que significa usurpador, engañador, el que engaña, le agarró una pata a Esaú cuando iba saliendo. Como quería como salir adelante. Eso es el significado. Un bebé. Esaú era el hijo primogénito. Primer varón. Pero el plan de Dios estaba con Jacob. Dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Ahí se cumple. El caso es que de una forma u otra, la primogenitura de Saúl, Dios lo permitió, porque si Dios lo permite, la tomó Jacob. Hubo un conflicto entre ellos, Jacob tuvo que salir corriendo porque Esaú estaba que se lo encontraba en esos días cerca por ahí. Oye, cuando fue a recibirle, que él vino con un regalo y todo para Esaú, tuvo que mandar gente adelante y decirle que su hermano venía, que su señor, que él traía un regalo, pero él nunca fue adelante. Él sacó toda su gente y le escondió primero. Por si acaso Esaú venía con furia, no se pelea toda su familia. Así es la palabra. Su hermano. Entonces, ¿qué sucede? Salto este pedacito, hacen la base, Jacob un día está en Peniel, estaba sentado y vio un éxtasis, una visión, y vio una cadera que subían y bajaban ángeles. De repente aparece un varón y le pregunta, ¿tú quién eres? ¿De lo nuestro o de lo contrario?
Y él se dio cuenta que era el ángel de Jehová. Y lo agarró. Y dijo, si no me bendice, no te va. Dame la bendición. Y estaba al rayar el alma. El ángel no le podía dar la luz del día, según la palabra. Y tuvo que darle en un tendón por ahí. Que todavía en el tiempo esa parte del animal no se come en Israel. Le dio un tablazo, lo hicimos dominicanos, por ahí un golpe. Jacob estaba cojo. A raíz de eso, es una señal. Pero el ángel le dijo, tu nombre ya no será Jacob, será Israel, padre de muchedumbre, porque has peleado contra el mismo Dios y has vencido. En Jacob, en este momento, se fundamenta el pueblo de Israel, el pueblo sagrado de Dios. Todo el que se meta con Israel tiene serio problema con el de arriba. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, el que te bendiga, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. ¿Y cómo es posible que un pueblo que dura 1878 años, casi 2000 años después de Cristo, dispersado por el mundo entero? Pero hay una promesa en la palabra que dice, en los postreros días, dice Jehová Dios, voy a recoger mis hijos de los 4 puntos cardinales de la tierra y los voy a hacer una nación otra vez y los voy a llevar a la tierra prometida. Y en el 1948, Dios permitió de una manera increíble que se reuniera todo el pueblo de Israel otra vez en Mesopotamia. Ahí está Israel otra vez. Y el mismo día que Israel celebra su independencia, lo invaden los egipcios y los asirios. Celebrando la fiesta de Yom Kippur, nadie estaba en armas. 1878 años dispersados por el mundo. Familias que no sabían, generaciones que habían desaparecido, sufriendo. Pero hay una promesa de Dios que nunca falla. Y así como la promesa de Dios nunca falla, como dijo Abraham, le prometió que el que te maldiga yo lo maldeciré, el que te bendiga lo bendeciré. Todo el que maldiga a Israel, todo el que se meta con Israel, tiene problemas serios con Dios. Y les recuerdo que aquí, por poco, aquí se va media isla. No sé la razón, no quiero irme la lengua. Por ese terremoto, que yo lo dije a un panel, mira, si ese terremoto, si el epicentro de ese temblor de tierra está en tierra donde sucedió, prepárense que se fue medio pedazo. Y me dieron otro día, no, Wally, fue a 400 kilómetros, que sé yo, cuánto mar adentro. Esa fue la suerte. Y todavía a esa distancia, un tsunami corre a 1000 kilómetros por el agua, que corta todo, encuentra por el camino. Y lo salvamos del tsunami porque Dios lo paró. Pero donde quiera que entre sin el mar, es raro que no reciba la costa, no reciba un buen oleaje o no se mete el mar. Dios permitió el temblor, pero no permitió el daño. Un aviso. La idolatría hay que dejarla. La homosexualidad hay que dejarla. El lesbianismo hay que dejarla. Porque hay cosas que la Biblia, Dios no juega con eso. Lo siento por algún vínculo que tenga con alguien, porque somos humanos, pero el camino que lleva a la República Dominicana de la inmoralidad, estamos viviendo no la época, la era de hielo, ni la era de metal, ni la era de piedra, estamos viviendo ahora en la era pornográfica, estamos viviendo una inmoralidad increíble. ¿Quién piensa si a Dios le agrada o no le agrada? ¿Quién? Los líderes religiosos que tienen a su cargo grandes multitudes, que se enriquecen con eso. Dios no está de acuerdo con nada de eso. Israel es el pueblo elegido de Dios. Y nadie va a extinguir como han querido toda la vida los árabes que le quedan alrededor, empezando por los egipcios y los asirios. Quieren desaparecer a Israel de la fuera de la tierra, desaparecerlo. Lamentablemente, nadie va a poder con el pueblo elegido de Dios. Y todo el que se ponga en contra de Israel, aún sea
físicamente, aun sea en palabra o en pensamiento, a esos tres elementos Dios se lo va a juzgar. El pueblo de Israel, es decir, el país, tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Y 3/4 partes de Israel, de Jerusalén, es desierto. Viven en 5.000 kilómetros cuadrados. De 20.000, una cuarta parte, en álgebra, son 5.000. De 20.000 kilómetros cuadrados que tiene el país en territorio, viven en 5.000 kilómetros cuadrados. Ahora llegaron como a 10 millones. No tengo el dato exactamente demográfico poblacional de Israel, no lo tengo ahora mismo, pero una persona me dijo que sí, que están como en 10 millones. ¿Y cómo es posible que un país tan pequeño, con tan poco territorio, en medio de lobos rapaces, como dice la palabra, se ve claro? Y ha ganado todas las guerras de la langosta, que la ganó. Jehová peleó por ello. Está en la historia. Entonces, ¿qué significa eso? No ha perdido una guerra. Y en el Antiguo Testamento, las guerras que perdió, la perdió porque el mismo Dios lo entregó en manos de su enemigo por su desobediencia. ¿Por qué Dios manda a orar por el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque ahí es que nace. Ahí es que nace. De ese pueblo que viene el cristianismo. De ese pueblo que viene el Mesías. De la descendencia de David viene Jesucristo. Dios hecho hombre. En la imagen de Jesús, la persona de Jesús, Dios vino a la tierra. Y vino a su pueblo. Dice la palabra bien claro. Que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué los suyos no lo recibieron? Porque los líderes religiosos de aquella época no estaban pensando en el bienestar del pueblo de Dios, mantener el modelo que Dios quería. Ellos estaban divorciados de la ley de Dios. Ellos la decían con la boca, pero no la tocaban. Dice la palabra que Jesús le dijo, hagan todo lo que ellos le dicen. Jesús dijo a los discípulos, hagan todo lo que le dicen los fariseos, porque ellos van con la Biblia, y era verdad, pero ellos no hacían lo que decían, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay pruebas evidentes que Israel es el pueblo de Dios y que lamentablemente todo el que invente con Israel tiene problemas con el más grande y sublime, Dios, Jehová de los ejércitos, padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que, pueblo gentil, santo de Dios. Vamos a leer la palabra, vamos a escudriñar la Biblia, vamos a ponernos en el verdadero camino de la misericordia y de la piedad, porque realmente el pueblo de Dios está divorciado de la palabra de Dios. Es difícil entenderlo, que esas palabras salgan de mí, no sé. ¿Harán prejuicio? ¿Por qué él dice eso? Mira la característica, el aspecto. No sé, pero sí te digo algo. Jehová Dios dice en su palabra, en los postreros días voy a levantar a lo más vil y lo más menesteroso para avergonzar a los que se creen grandes o a los grandes. Dios quiere hombres que lleven su palabra como viene en la Biblia y que caminen conforme a su palabra. Dios no quiere holgazanes, impostores, apóstatas, que solo piensan en su lucro personal, que ni siquiera le enseñan los estatutos, los mandamientos de lo que consiste la palabra de Dios. Hay cristianos que tienen 20 años y te hacen una pregunta sencilla de la Biblia, no tienen idea, solo cogen una Biblia, van a la iglesia, cantan un coro, escuchan un sermón y para mi casa, y si hay que pelear, peleamos,
Y si hay que discutir, discutimos. Y si hay que criticar, criticamos. Ahí no hay santidad. Y donde no hay santidad, no está Dios. Así que vamos a pensar un poquito más en nuestro Creador. Lo que a Dios más le duele es que nieguen su realidad, que nieguen su existencia. Después que Él te da una naturaleza con billones de plantas y todas tienen una función en la vida del hombre. Te da un aire que no hay ningún otro planeta en el mundo, en el universo. Tenemos H2O, tenemos agua. Que el agua, donde hay agua, como existe en este planeta, hay vida. Y hasta ahora no se ha descubierto vida en otro planeta. Y la Biblia no me dice a mí que hay vida en otro planeta. Dice que en el principio creó los cielos y la tierra estaba de soledad y vacía. Y Dios se encargó de hacer todo lo que hay en la tierra. Dios es real. Jesucristo es el Hijo de Dios. Vino a la tierra a reconciliar al hombre con Dios. Y el hombre no lo recibió. Y lo que lo recibimos, lo que aún estando en pecado, creemos que Dios es real, es fiel y que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dice Pedro, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No inventen con Israel. Están luchando contra el mismo